Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Nazaret para los que no me conocen y son nuevos por acá, así que les invito de una vez a suscribirse por aquí abajito y a darle doble clic a la campanita de notificaciones. Bueno, hoy decidí cambiar la dinámica y como vieron en el título, hoy vamos a hacer un story time, así que contar algo personal, algo que lo veía necesario, así que antes de explicarles lo demás, vamos a empezar. Ok, listo. Les voy a contar de qué va esta dinámica. Esta dinámica pues no era la que tenía planeada para esta semana y de hecho venía como tratando de evadir este tema desde hace bastante tiempo. De hecho, desde el Trauma Life, que ustedes empezaron a preguntar cosas, yo dije no quiero hacer esto, aún no me sentía preparada para hacerlo. Pero dado que el jueves fue el Día Internacional contra el Bullying y sí, bueno, ya podrán darse cuenta también en el título de qué va a tratar el story time, así que dado que el jueves fue el Día Internacional contra el Bullying, creo que era necesario hacer este video, no como un hecho de que les quiera contar la historia, porque para mí sigue siendo un tema que me cierra la garganta, así que sí, es bastante difícil como afrontar este tipo de temas y contárselo a alguien más. El tema pues se trata sobre más que todo mi primer colegio y lo que pasó allí. Esta historia literalmente, así como detalladamente, solo lo sabe parte de mi familia, así que bueno, y se los voy a compartir a ustedes. Van a ser parte de mi familia. Ok, así que sí, voy a empezar dándoles un resumen de lo que les dije en el Roma Life. Cuando estaba en sexto año escolar, de sexto paso a primero de colegio, secundaria, no sé, es que no sé cómo funciona en otros países, pero aquí es escuela, colegio y universidad, y el colegio es la secundaria, la escuela es la primaria, entonces son 6 años escolares. 6 años o 5 colegiales, depende del colegio, y luego la universidad con la carrera que vayas a escoger. Cuando yo estaba en mi sexto año escolar, como que yo no tuve un cambio, pero las personas a mi alrededor tuvieron como ese change, ese no sé, era un cambio de vibra. Así que bueno, me di cuenta que no estaba siendo del todo bienvenida. Y no me refiero a que yo era nueva o algo por el estilo, pero sí sentía como que me hacían a un ladito, ¿saben? Y pues se sentía feo. Y yo enlazaba eso con que mi cuerpo estaba cambiando. Y cuando digo mi cuerpo estaba cambiando, era que me estaba poniendo rellenita. Todas o la mayoría de las amigas o compañeras de escuela pues eran delgaditas y me sentía mal conmigo misma. Sin embargo, no fue hasta séptimo, o sea, primero de colegio, que yo dije, me reventaron. Literal. No sé qué fue lo que pasó. Y creo que era como cambiar de actitud, cambiar de personalidad, que todo el mundo quería ser maduro. Todo el mundo quería jugársela de madurito, de que eran las personas más chéveres del mundo, que ellos eran los, no sé, ¿me entienden? O sea, era el cambio de personalidad y de vibra y de ambiente, que ellos querían adaptarse de golpe. Y yo no soy de hacerme alguien que no soy. O sea, el simple hecho de llegar al colegio y cambiar de personalidad para poder para que me incluyeran, pues, o sea, para poder hacer fit in en un grupito tal, o sea, para mí eso no iba. Y creo que fue donde empezó el problema. Les conté que el problema más grande y en lo que se centró toda esta vaina, que nunca voy a entender por qué, es que nunca voy a entender por qué, era mi gusto hacia los Jonas Brothers. Séptimo, octavo y noveno, con la misma vaina. Y me gustaban y qué, o sea, a mí me gustaban y ya cero, los demás me valían. O sea, literalmente la opinión de los demás ni siquiera trataba de tomarlas en cuenta. Era
toque difícil llevar a cabo mi vida, al menos tratar de hacerla normal. Y luego llegó este tipo, oigan, yo no sé cómo me pudo gustar. Y de esto vamos a hablar más tarde. Llegó este tipo, yo era súper petit, o sea, lo sigo siendo, pero antes era literal, mini, o sea, una cochita. Y no es mi culpa, ni es de Dios, ni es de nadie más, ni de mi mamá, ni de mi familia, que yo no creciera de la forma en que crecían los demás. O sea, era mi tamaño y yo me culpaba a mí y le decía, mami, o sea, quiero crecer, así que haz algo. Y no se imaginan las cosas que hacía para tratar de crecer. O sea, tuve como la oportunidad de iniciar un tratamiento y yo dije, ya cuando yo me dedico así como contra la pared, yo dije, ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, yo no tengo por qué cambiar por los demás. Y sin embargo, todo me empezó a afectar de una manera drástica. Empezaron a burlarse de mí con apoditos, que yo era la más pequeña, que cómo se sentía el clima aquí abajo. Ok, estamos en séptimo, seguimos en el primer año. Y empecé a cambiar mi personalidad y no para bien. Creo que perdí un poco el control y quise ser fit in. Lo que no quería hacer antes, lo estaba tratando de hacer ahora. Y desde mi punto de vista en este momento estaba tan equivocada. Quería andar con cierto grupito de personas. Y ese grupito de personas era el que más pues me maltrataba en cuanto psicológicamente, ¿no? Verbalmente, pues. Y obviamente pues me afectaba psicológicamente. Obvio. Y cambié mi estilo y cambié mi personalidad y después cambié mi mood. Y fue cuando de un pronto a otro, después de una clase, bueno, yo ya había escuchado que supuestamente era un reto y que yo sé que en el que varios compañeros me iban a tirar al lago de tilapias, al que tiraban a todo el mundo para su cumpleaños. Y que conste que estábamos casi a medio año y mi cumpleaños ni siquiera estaba cerca. Y yo dije, no, pues me matan. O sea, me tiran y me matan porque la vaina era un toque onda. Ok, imagínense en el laguito hondo y esta cosita petit que no crecía. Me entraron nervios. Y cuando salimos de clase, yo le decía a la profesora, yo no me voy a mover de acá. Yo no me voy a mover de acá me voy hasta que todo el mundo se vaya y yo salgo con usted. Y cuando llegaron dos de mis compañeros a sacarme, ella lo que hizo fue reírse. Yo les decía que por favor no, que no lo hicieran, que me dejaran. Oigan, me agarraron entre no sé si 2 o 3, unos de los brazos y otro me llevaba de las piernas. Okay. Y cuando llegaron como al punto donde estaba esta laguna, lago, whatever, de tilapias, me tiraron, o sea, literal me hicieron 1, 2, 3. Y como pueden imaginarse, yo petit, con peso ligerito, o sea, no era que era petit y rechoncha, o sea, no, pero era petit y de peso ligerito, di no sé cuántas vueltas en el aire y caí. Y solo me acuerdo, literal, es que ni siquiera me acuerdo el feeling de estar en el aire ni nada, solo me acuerdo que 2 personas me ayudaron a salir, porque entre los dos como que me extendían la mano. Y no me acuerdo después de eso ni siquiera cómo pasé como entre la gente llena de tierra en la ropa, olía asqueroso porque son tilapias. Y así todo el camino hacia mi casa, que literalmente era una media hora. Y eso fue lo primero. Creo que eso fue como el paso a que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana conmigo. Y cuando digo eso es literalmente lo que les diera la gana. Podían decirme lo que les diera la gana, que les valía, que lo que hacían todos era reírse en mi cara. Y yo de idiota nunca me defendí. Empecé a sentirme mal emocionalmente.
llegando al punto desde que, de que llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto, no hablaba con nadie, no hacía las tareas del hogar, cosa que cuando llegaba mi mamá del trabajo, pues obviamente se encabronaba y terminaba siendo como el doble de problemas. Uno en el cole y otro en la casa. Y yo no era capaz de hablar con mi mamá. Esto no sé, es como entre octavo y 10º año, porque la verdad no tengo noción de ese evento, pero cierta gente sí lo tiene. Y es aquí donde yo digo, ¿en qué diablos están los profesores pensando? Entre este lapso octavo y 10º, o sea, 3 años, mientras llevaba una materia que se llamaba agroindustria, que más que todo se trataba como de cocinas, de recetas, de saber cosas de agroindustria, y con agroindustria también como era un colegio agropecuario, pues también resultaba ser que teníamos que aprender a hacer queso, natilla, whatever. Debajo de un edificio estaba con un tipo de laboratorio, y de eso sí me acuerdo perfectamente porque yo me acuerdo de estar ahí cocinando y etcétera. No me acuerdo con quiénes estaba, desgraciadamente no me acuerdo con quiénes estaba, pero me acuerdo de la profesora. Y ok, a lo que me contaron, ella se fue como para la dirección o algo y nos dejaron solos en el laboratorio. O sea, yo creo que uno no tiene por qué ponerse nervioso si a uno lo dejan solo en un laboratorio con sus compañeros, o sea, es de lo más ilógico. Y estaba este cuarto que era sumamente oscuro, literal era negro porque no tenía luz, donde se encontraban la mayoría de utensilios para cocinar, que había que entrar pues periódicamente como a sacar cosas. Y Ivana Nazaret se mete al cuarto y alguien detrás cierra la puerta. Supongo que solo me acordaba como los pasos hacia atrás y empecé a pegarle a la puerta y a gritar y a llorar y nadie abría. Y así pasaron bastantes minutos, no sé si horas, es que no sé si horas, en serio no sé si horas. Pero la persona que estaba afuera y que me contó esto me dice que sentía rabia el no poderme sacar, porque los demás sentían enojo el que él quisiera sacarme. Y no lo hicieron hasta que la profesora volvió. Y él me dice que él trató de hacerlo, que trató de sacarme antes de que ella llegara, pero los otros chicos no lo dejaron. Entonces te pueden imaginarse que en un momento yo creo que, o sea, yo siento como que en un momento debí de desgastarme y solo sentarme y llorar. Cuando la profesora llegó se dio cuenta de todo y ella no dijo nada, simplemente les llamó la atención. Eso fue todo lo que hizo, ni siquiera habló con la directora, ni siquiera les mandó boletas, simplemente fue, si lo vuelven a hacer de nuevo, los llevo a dirección. ¿Quién cambia con eso? O sea, ¿quién cambia con una amenaza que ni siquiera va a realizar? Valía lo que a otra persona le pasara y literalmente no hicieran nada para cambiar, tal vez, el destino de esa persona. La cosa es que las cosas no cambiaron para nada y seguía en lo mismo. Y sinceramente no me acuerdo qué más pasaba. Yo solo me acuerdo de recibir maltrato y maltrato, no como que me agarraban a golpes, porque ya eso sería demasiado, pero sí psicológicamente estaba totalmente desgastada. Y llegaba a mi cuarto y en noveno me dieron teléfono y no sé cómo consiguieron el número de mi teléfono y me llamaban, me madreaban. Y si no saben qué es madrear, es que me decían 4 conchadas, no sé, babosadas, y me colgaban. Era un número privado, nunca supe de dónde era. Y oigan, yo todo lo escribía en los diarios. ¿Recuerdan que les conté en las 50 cosas sobre mí que mi mamá me había dado como este hábito de escribir desde que era pequeña, regalándome un diario en Navidad? Tengo literalmente, es que no sé cuántos son, pero creo que son 6 o más. Y lo que yo hacía, llegaba a mi escritorio y empezaba a escribir y escribir y escribir y escribir. Llegué a un punto, aunque esto va a sonar muy fuerte, porque tal vez no debería decirlo, pero llegué a un punto donde sinceramente no quería vivir más. ¿Cómo le dices a alguien que vale la pena vivir cuando te tratan de mala manera todos los días? Y no solo una persona, sino casi que toda tu generación. Y al hacerlo toda tu generación, pues las demás generaciones o los demás grados o niveles del colegio pues toman tipo burla y piensan que te lo pueden hacer ellos también. Y luego estaba esta tipa que desde la escuela me hacía la vida imposible, que literal mi mamá la odia.
Mi mamá en serio la odia. Y yo no puedo decir lo contrario. Y fue por eso, por todo lo que recibí, por todo lo que sentía, por todo lo que seguía llevando en mi espalda todos los días, que me quedé el primer año, o sea, no el primer año, pero en 10º, que yo les había contado también, creo. Sí, en las 50 cosas sobre mí y también en el Drama Life. Uno siente que todos los días el mundo se le viene encima, y es que no es que pasas un día en el colegio y lo demás con tu familia, no. Y tras de todo no he hablado con mi mamá, o sea, no entiendo por qué yo llegué a sentirme culpable de lo que todo el mundo me decía o del trato que yo recibía de las demás personas. O sea, y es que no tuve por qué sentirme así. O sea, yo no tenía la culpa, seguía siendo yo. Y yo hubo como un momento, supongo, en el que ya no quería ser fit in, que yo nada más quería salir corriendo del lugar. Y por más que yo quería irme, pues no podía, o sea, no había manera. Y qué difícil es saber que no puedes salir de un lugar en el que te están haciendo el mayor daño de la vida. O sea, literal, para que una persona deje de sentir ganas por vivir, pues pucha, o sea, yo sigo sin explicarme por qué las personas son tan malas. O sea, que ganan con hacerle daño a otra persona. Y probablemente recibí mayores malos tratos de las personas, pero la mayoría mi cerebro los bloqueó por completo. Aún a veces sigo en contacto con ciertas personas de mi generación, o sea, obviamente no con las que yo sé que les, o sea, que recibí maltrato, o sea, malos tratos de ellos. Hay ciertas personas, así contaditos con los dedos de la mano y todo lo demás, que yo les agradezco porque probablemente por ellos seguía donde estaba. Y a ellos y a una prima, o sea, ahorita voy hacia eso. El refugio más cercano al que fui fue a una prima y le dije lo que estaba pasando. Ella me dijo que aguantara, que echara para adelante y que no me acuerdo qué más, porque tengo tantos leves, pequeños recuerdos como de esa época, porque no es fácil como seguirla afrontando, ¿saben? Y mi familia la notó. Y mi familia, quiero decir, otra prima y una tía, quienes hablaron con mi tío, que viene siendo como mi papá. Y ahí literalmente me di contra la pared, así de... Él llegó, oye, este es uno de los recuerdos más duros. Recuerdo que estaba en 10º, y que era el último año que estaba como en ese... Y él llegó donde yo estaba en un cuarto, el cuarto de la computadora en ese entonces. Me dijo como con un deje de un nudo en la garganta, y esto fue lo que más me dolió porque es la persona más fuerte que conozco en el planeta. Me dijo: si necesitas alguien con quien hablar, solamente vaya a la casa, porque no estás sola. Yo no podía hablar como estoy quedando en este momento. Yo no podía hablar, yo solo asentí con la cabeza y él se fue. Y yo cerré la puerta y lloré por horas. Ya las cosas iban como cesando, o sea, el bullying, porque hay que llamarlo por su nombre, iban como aminorando. Y resulta que ya para ponerle la cerecita al pastel, llega esta tipa que les conté antes y me saca de un evento de la generación porque a ella le dio la gana que yo no quisiera. O sea, porque a ella le dio la gana que yo no estuviera en el evento. Y fue donde rompí. O sea, literalmente rompí. Es que no había hablado con mi mamá. O sea, como les conté, no había hablado con nadie. O sea, hasta que hablé con mi prima y todo lo demás. Pero con la que menos había hablado de la situación era con mi mamá. Y me acuerdo que ese día agarré mi teléfono. ¿De dónde agarré fuerzas? No sé. Porque estaba llorando, literal. O sea, fatal. Y le dije: sáqueme de aquí. No quiero estar más en este colegio. Y para los meses después me di cuenta que me había quedado.
En mi segundo colegio como que trataron de hacerlo, pero yo no sé de dónde cogí agallas. No sé por qué diablos esas agallas no las tenía en el primer colegio. Y en el momento en que vi que me querían hacer lo mismo, bueno, ya mi mamá sabía de la situación y yo ya tenía más agallas, como les digo. Así que, uno, me defendí. Obviamente lloré, porque pensé que jamás iba a volver a pasar. Y dos, mi mamá tomó cartas en el asunto y dijo, esto no pasa más. Fue a la orientadora, habló con la orientadora, y si había un intento más de bullying hacia mi persona, lo íbamos a llevar al juzgado. Okay, aquí acabó todo porque cuando yo llegué al tercer colegio, al que siempre quise ir, como se los había contado, todo cambió. O sea, mi vida dio un giro de 360 grados. Todo el mundo decía que el tercer colegio era un asco, que no sé qué, que las personas eran súper que no. O sea, yo me pongo a comparar los tres colegios y el tercer colegio del que hablaban peor es el mejor. O sea, de verdad, yo no podía creerlo. Fue lo mejor que me había pasado. Las personas eran súper chéveres. Las chicas a las que me encontré, estas 9 bellezas, me cambiaron la vida y probablemente también me quitaron ese mal pensamiento, esa negatividad, y yo empecé a ser como nunca había sido. O sea, tenía mi personalidad. O sea, yo no me preocupaba por hacer fit in o encajar. Ahí está. Ya no me preocupaba por encajar en cierto grupito de personas. O sea, si yo le quería hablar a tal, le hablaba a tal, y finito. O sea, yo no quería como encajar en cierta clase. O sea, yo lo único que quería hacer era ser yo. Y solo estando en el tercer colegio lo logré. Pues ya, se acabó. Y es aquí donde viene el mensaje que les quiero dar. Este mensaje es para todas las personas. Para 3 tipos de personas. Para quien lo hace, para quien ve y para quien recibe. Primero voy a hablar con quienes lo ven y con quienes son testigos de las cosas. O sea, si ustedes están viendo que alguien está pasando mal, háganlo. Ustedes le podrían cambiar el futuro a esa persona. Y cuando digo futuro es en serio, el futuro. O sea, esa persona puede estar hoy y decidir mañana no estar. Y aunque suene feo, así lo es. O sea, es un golpe bastante duro, pero hay que ser realistas. Pasa. Alguien hace unas semanas, una de las pocas amigas a las que yo considero que fueron mis amigas, me dijo algo súper cierto, y es que cuando tú ves algo y sos consciente de algo y te quedas callado, te vuelves cómplice. No lo sean, porque es el peor error. O sea, le están ayudando a las personas que hacen el maltrato a seguir haciéndolo sin ningún problema. Ahora, esto va para las personas que lo están recibiendo o que lo recibieron. Sé que es difícil, porque nadie dijo que las cosas fueran fáciles. El proceso y la vida y tus emociones se vuelven todas un problema. Y no hay manera de sobrellevar muchas cosas. Creo que la única respuesta, porque lo viví y porque sé que haciéndolo cambiaron miles de cosas, es hablar. Y no les voy a decir que hablen con sus profesores, y no les voy a decir que hablen con sus directores, porque probablemente nunca hagan nada. Así que vayan directo a sus papás. O sea, no hay nadie en el planeta que los pueda culpar por lo que están, o sea, por lo que están recibiendo en ese momento, por el trato que están recibiendo. O sea, y es un trato que nadie se merece. Es que nadie se merece recibir un trato de otra persona que la haga sentir menos, porque nadie es menos en este mundo. Hay que esperarse a explotar. Es que es a eso a lo que voy. O sea, no esperen a que exploten, porque pueden explotar de otra manera. Y sigo diciendo, puede sonar horrible, pero ha pasado millones de veces alrededor del mundo. Y hoy quise hablar de este tema porque es un tema al que todo el mundo lo toma de burla. Ay, eso no es bullying, ay, es que esto nada que ver. O sea, no hay manera de que cuando alguien se sienta mal no sea bullying. ¿En qué cabeza cabe? Es que, y esto también va para las personas que lo hacen. ¿Qué diablos están buscando con hacerle mal a una persona? Se han puesto en los zapatos de esa persona y se han puesto a pensar en lo que probablemente esté sintiendo, lo que esté recibiendo. No sé, o sea, ¿a ustedes les gustaría que le hicieran lo mismo? Pero que el que esté detrás de esa cámara se dé cuenta que estos temas no son de pasarles por encima, no son de burla. Es un tema que hay que hablar y hay que enfrentar lo que sienten.
sé lo que es estar ahí. Y sé lo difícil que es seguir adelante. ¿Recuerdan este tipo que me gustaba? Ajá. El chico terminó en drogas. Y luego me volví a ver como con pena. Cuando ya yo tenía mis casi 20 años. Me lo topé de nuevo. O sea, fue como la primera vez que lo vi después de todo este embrollo. Y él se me quedó viendo como con pena. Y créanme que yo no lo saludé. O sea, no pude. Y luego está esta chica que yo pues no la puedo ver de otra forma que con resentimiento y perdón. Por eso creen que aún hay un Dios que todo lo ve y que literalmente si no fuera por él probablemente yo no estuviera aquí hoy. Y recuerden otra cosa, Dios tarda todo lo que quiera, pero nunca olvida, mucho menos cuando son este tipo de cosas. Las personas que me pidieron disculpas, ok, no deberían hacerlo porque ustedes nunca hicieron nada y más bien hubieron momentos en los que ustedes eran como mi hombro y no mi hombro para llorar, sino mi hombro para salir de ese ambiente y sentirme bien. Cuando cambié de ambiente, pues corté relación con todo el mundo, pero créanme que ustedes siguieron como en una esquinita del corazón y se los agradeceré toda la vida. Y ya. Actually. Muchas gracias, perros. Hondo. Ay, esto, gente, o sea, es lo peor. Grabar de día es lo peor. Acuérdenme nunca gramar. Acuérdenme nunca más grabar de día. Muchas gracias.